días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, Nápoles, Reino de Nápoles, 26 de octubre de 1685, Madrid, Reino de España, 23 de julio de 1757. Fue un compositor italiano del periodo barroco afincado en España, donde compuso casi todas sus sonatas para clavicémbalo, por las que es universalmente reconocido. Su estilo evolucionó hacia el preclásico. Vida y carrera. Nació en Nápoles, en ese momento perteneciente a la corona española, y fue el sexto de 10 hijos y hermano menor de Pietro Filippo Scarlatti, también músico. Comenzó estudiando con su padre, el compositor y profesor Alessandro Scarlatti. Otros compositores que pudieron ser sus profesores fueron Gaetano Greco, Francesco Gasparini y Bernardo Pacchini, influyendo todos ellos en su estilo musical. Se convirtió en compositor y organista de la Capilla Real de la corte española de Nápoles a los 16 años, y en 1704 revisó la ópera Irene de Carlo Francesco Polarolo para una representación en Nápoles. Poco después, su padre lo envió a Venecia, pero no se tiene información de los 4 años que pasó allí para ponerse al servicio de la exiliada reina polaca María Casimira. Durante su estancia en Roma conoció a Silvius Leopold Weiss y Thomas Rosengren, el último de los cuales encabezó la recepción entusiasta de las sonatas del compositor en Londres. Domenico era ya un eminente clavecinista, y hay un relato que cuenta que en una prueba de talento con Georg Friedrich Händel en el palacio del cardenal Ottoboni en Roma, se le declaró superior a Händel en ese instrumento, pero inferior en el órgano. Más tarde, cuando ya era mayor, se sabe que se persignaba con veneración cuando hablaba de las aptitudes de Händel. Además, durante su estancia en Roma, Scarlatti compuso varias óperas para el teatro privado de la reina Casimira. Fue maestro de capilla en la Basílica de San Pedro desde 1715 a 1719, y en el último año se trasladó a Londres a dirigir su ópera Narciso en el King's Theatre. En 1720 o 1721 viajó a Lisboa, donde enseñó música a la princesa Bárbara de Braganza. Regresó a Nápoles en 1725 y durante una visita a Roma en 1728 se casó con María Caterina Gentili. En 1729 se trasladó a Sevilla con el séquito de la princesa portuguesa, que iba a contraer matrimonio con el heredero al trono de España, el futuro Fernando VI. Allí en Sevilla seguramente conocería los aires de la música popular andaluza. En 1733 se instaló definitivamente en Madrid como maestro de música de Bárbara de Braganza, y allí vivió hasta su muerte. En 1738, João V de Portugal le nombró caballero de la Orden de Santiago. Después de fallecer su primera esposa en 1742, se casó con una española, Anastasia Maxardi Ximénez, con la que tuvo 5 hijos. Durante su estancia en Madrid, Scarlatti compuso alrededor de 555 sonatas bipartitas para teclado. Es por estas obras por las que se le recuerda hoy en día. En ella se aprecia una música totalmente original y distinta a la del repertorio operístico, instrumental y de cantatas profanas y religiosas que compuso en su juventud. Muchas de sus sonatas recrean danzas españolas del siglo XVIII. La asimilación de los aires populares españoles y la experimentación constante de las posibilidades del clave, instrumento de cámara en el que ejercitaba su magisterio
para la reina lo llevaron a ser el iniciador de la escuela de clave española del siglo XVIII, que tendría seguidores en autores de la talla del padre Soler. Tan identificado se sintió con la vida española que llegó a firmar con el nombre de Domingo Scarlatti, apellido que aún conservan sus descendientes. Por todo ello, que se puede afirmar que el napolitano Scarlatti es uno de los más importantes compositores de España. Domenico Scarlatti murió en Madrid a los 71 años. En su residencia de la calle Leganito tiene dedicada una placa conmemorativa. Solo una minúscula fracción de su producción se publicó durante la vida del compositor. Parece que él mismo Scarlatti supervisó la publicación en 1738 de su colección más famosa, una antología de 30 sonatas que tituló Esercizi per Clavicembalo, que fue recibida con entusiasmo por el más destacado musicólogo del siglo XVIII, Charles Burney. Aún hoy, la mayoría del repertorio scarlattiano interpretado en concierto está basado en los esercizi. Sin embargo, nos han llegado 555 sonatas bipartitas, siendo todas esencialmente de un solo movimiento, divididas en dos partes iguales y repetidas, pero comprenden una gama sorprendente de expresión musical e invención formal. Las dificultades técnicas de su sonata, constante uso de la achacatura, saltos de manos, han hecho que a menudo se las considere como meros estudios de virtuosismo, pero su calidad está cimentada en que la dificultad está en buena medida al servicio de explorar todos los recursos y capacidades del clavicémbalo, como ocurre en la sonata K260. Muestra asimismo una extraordinaria audacia armónica que incluye modos provenientes de la música hispanoárabe. Destaca en especial el uso audaz de la modulación y la enorme tensión que genera, demorando las frases musicales sin resolver en la tónica, como ocurre en la sonata K208. Es también notable la variedad rítmica y la capacidad de invención temática y estructural de una culta perfección, que es enmascarada por su carácter popular y su aparente frescura y facilidad de escucha. Aparte de los esercizi, el resto de las sonatas no publicadas en vida del compositor solo han sido impresas de forma fragmentaria hasta bien entrado el siglo XX, y su repertorio completo no es atendido todavía de forma completa y regular en concierto. Sin embargo, Scarlatti ha atraído a notables admiradores, incluyendo Manuel de Falla, Béla Bartók, Arturo Benedetti, Michelangelo, Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Émile Gilels, Granados, Marc-André Hamelin, Vladimir Horowitz, Ivo Pogorelic, Henry Schenker y Dmitri Shostakovich, con la admiración constante de la escuela pianística rusa. El estadounidense Scott Ross grabó al clavicémbalo para la casa Erato la totalidad de sus sonatas bipartitas, lo que supuso un hito en el conocimiento y obra del compositor ítalo-español. Los muchos logros del estilo de Scarlatti destacan los siguientes. Scarlatti estuvo muy influido por la música folclórica española. Su uso del modo frigio y otras inflexiones tonales más o menos desacostumbradas en la técnica musical europea son síntomas de esa influencia, así como el cúmulo de acordes extremadamente disonantes y otras técnicas que parece imitan la guitarra. Su rico uso, a veces trágico, de modismos folclóricos también le singulariza. Hasta la llegada de Bartók y sus contemporáneos no se le daría a la música folclórica una voz tan estridente como Scarlatti. Scarlatti anticipó muchos de los desarrollos formales
que conducen al llamado estilo clásico, y así, con la justificación, se le podría describir como el primer compositor clásico. Sin embargo, siempre es difícil de definir. La tempestuosidad musical de Scarlatti evoca el romanticismo, mientras que su intensa inquietud formal y sintáctica e ironía parecen llevarla cerca del modernismo de Stravinsky. Sonata. Las sonatas scarlattianas poseen una estructura idéntica. Su estructura responde a una forma binaria compuesta por dos partes sensiblemente iguales que está prevista que se repita. La primera parte finaliza a menudo en la nota dominante y la segunda siempre en la tónica. Las cadencias con que se concluyen cada una de las dos partes son similares. Hay pocas excepciones a este esquema básico. Scarlatti, gran creador de ideas musicales, no se preocupó en exceso de renovar las formas musicales de su época. La grandeza de las sonatas de Scarlatti reside en su riqueza de motivos musicales en todas las figuras de su retórica musical. Destaca en su quehacer la variedad en la invención rítmica y melódica y la habilidad casi diabólica en la utilización de todas las capacidades del clavicémbalo. A primera vista, la limpia y ordenada escritura de su sonata harían pensar en que la ejecución de estas obras es relativamente sencilla, nada más lejos de la realidad. La claridad de su pentagrama esconde terribles dificultades para el músico que las interpreta. Algunas contienen cambios de mano, saltos de octavas, complicados arpegios y escalas rapidísimas. En cuanto al ritmo, sus obras para teclado están animadas por un carácter vivo y variado, con una notable influencia de la rítmica de los aires populares de la música española. En numerosas ocasiones se escuchan células rítmicas que podríamos calificar de ostinati, que recorren toda la longitud de la sonata y recuerdan a los del pulso de la guitarra flamenca. Se escuchan en su clave las notas repetidas de los instrumentos de cuerda pulsada o las castañuelas percutidas repetidamente. Quizás el rasgo más sorprendente del arte de Domenico Scarlatti es su extraordinaria habilidad para la modulación, una de las marcas de estilo más sorprendente del genio del napolitano. Es capaz de recorrer con ella todas las tonalidades dentro de una obra. Unas son en progresión, otras aparecen en intervalos, en ocasiones son abruptas. En estos casos el oyente es llevado sin transición a otra región tonal, a veces muy alejada, a menudo un tono entero, otras veces una tercera. En la descripción del video les dejo un ejemplo de música de Domenico Scarlatti. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle un buen like y compartan el canal. Muchas gracias.